se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar fuego urgente que Jesús está volviendo. Ante la ley dominical. Buenas noches, mi amado hermano Miguel Merino. Buenas noches, hermana. Qué lindo escucharle nuevamente, siervo de Dios. Dios le bendiga y mi amado hermano, que Dios lo use como siempre lo usaba. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en forma general, intitulé este temita El cristiano fiel ante la ley dominical. Y específicamente me quería referir a qué hacer y qué no hacer respecto a la ley dominical. Pero para tener un contexto que nos ayude a entender por qué eso de la ley dominical, me voy a referir brevemente a la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y también un poco también a la enmienda Johnson, para tener este marco de referencia en el punto de qué hacer y qué no hacer cuando venga la ley dominical. Quiero, en el marco de histórico, me voy a referir a la hermana White. En el comentario bíblico adventista, tomo 7, en la página 990, dice así: durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Satanás dijo: obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios, el séptimo día, como día de reposo. Y así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo. Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios. Un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. Esto que acabo de leer está en Profetas y Reyes 136. Continúo. Dios hizo al mundo en 6 días y descansó en el séptimo. Ahí está hablando la hermana White. Así santificó ese día y lo puso aparte de todos los otros como santo para él, para ser observado por su pueblo a través de todas las generaciones. Pero el hombre de pecado, ensalzándose por encima de Dios y sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, pensó en cambiar los tiempos y la ley. Este poder, colocando el primer día de la semana donde debiera estar el séptimo, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, sino superior a Dios, y por eso cambió el día de reposo, colocando el primer día de la semana donde debiera haber estado el séptimo día. Y el mundo protestante ha tomado a este hijo del papado, que está hablando del domingo, para que se le considere como sagrado en la palabra de Dios. Esto es llamado la fornicación de la mujer.
Entonces, por eso, el día de reposo es el gran asunto en discusión. Y miren lo que dice. En la guerra que se libra en los últimos días, estarán Estados Unidos en oposición al pueblo de Dios. Todos los poderes corruptos que han apostatado en su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto de discusión, pues en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, hasta aquí el contexto y marco de referencia usando los textos de la hermana White. Entonces, el movimiento de la ley dominical lo vamos a ver también en qué pasó en 1880. ¿Recuerdan esa fecha que para nosotros es muy importante, 1888? Pero ya está hablando de esa década. Ese es el marco histórico de la ley dominical en el tiempo de los pioneros. Por muchos años, dice, hemos aguardado que se promulgue una ley dominical en nuestro país. Y ahora que el movimiento está ante nosotros, preguntamos, ¿qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? Y ahora voy a leer algo que escribió el pastor Jones, Alonzo T. Jones, en su libro La Ley Dominical, y coincide muy bien con ese tiempo de la justificación por la fe. Voy a leer esto. Dice, en el Senado de los Estados Unidos, dice él, el 21 de mayo de 1888, vean qué coincidencia, el señor Blair introdujo el siguiente proyecto de ley, leído 2 veces y referido al Comité para la Educación y el Trabajo. Un proyecto para asegurar al pueblo de los Estados Unidos el goce del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor. Día de descanso, para promover su observancia como un día de adoración religiosa. Y ahora continúa y dice, el Senado y la Cámara de Representantes, vean aquí qué importante es, los dos congresos juntos, el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en el Congreso, estipulan que ninguna persona o corporación o agente o servidor o empleado de ninguna persona o corporación realice o autorice a realizar ningún trabajo, tarea o negocio secular que perturbe a otros, con excepción de tareas de necesidad, tareas de misericordia y humanidad. Ni tampoco ninguna persona se ocupe en ningún juego, deporte o entretenimiento o recreación que perturbe a otros en el primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, o durante ninguna parte de él, en ningún territorio, distrito, barco o lugar sujeto a la exclusiva jurisdicción de los Estados Unidos, ni tampoco que sea legal para cualquier persona o corporación recibir pago por trabajos o servicios realizados o entregados en violación de esta sección en el día domingo. Tremendo, ¿verdad, hermanos? O sea que esta ley dominical que muchos estamos esperando, ya está.
solamente que el pastor T. Jones fue allá al Congreso y presentó argumentos y contraargumentos, y entonces se detuvo la aplicación de esa ley, pero ahí está en el Congreso, está todavía pendiente de ser impuesta. Como podemos ver, la ley dominical no es un asunto nuevo, ya fue presentada desde 1888, pero para ser impulsada nuevamente debe derogarse la primera enmienda a la Constitución. ¿Por qué? Porque no se podía el señor Blair ser anticonstitucional al imponer una ley dominical, siendo que la primera enmienda prohíbe meterse en cosas de religión o imponer una religión, que es la que impide imponer una ley ahora en un estado de derecho laico en todo el país. Ahora, permítanme leer la primera enmienda. La Constitución de los Estados Unidos prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión que impida la práctica libre de la misma, que reduzca la libertad de expresión, que vulnere la libertad de prensa, que interfiera con el derecho de reunión pacífica o que prohíba el solicitar una compensación por agravios gubernamentales. Esta fue adoptada el 15 de diciembre de 1791 como la primera de las 10 enmiendas a la Carta de Derechos. Ahora, déjenme enlazar esta primera enmienda con la enmienda Johnson, pero en relación a la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Ahora, ¿qué es esta enmienda Johnson? ¿Y cuál es su relación con la libertad religiosa? Bueno, permítanme hacer una pequeña reseña. Miren, ya en 1954, cuando el Congreso realizaba la enmienda del Código de Impuestos, el senador Lyndon B. Johnson, recuerdan que después fue presidente, pero en esta ocasión era senador por Texas, se levantó un día para agregar una enmienda en favor de la restricción a la sección 501C3. Originalmente se escribió para evitar solo el apoyo de un candidato. Sin embargo, el código fue enmendado ya en 1987 para incluir una actividad que se opondría directamente a un candidato. Ahora, mirando el texto en sí, el Internal Revenue Service dice, la ley prohíbe la actividad de las campañas políticas de las organizaciones benéficas, incluidas iglesias, definiendo una organización 501 como una que no participa ni interviene o en la publicación o distribución, ¿no?, de cualquier campaña política en nombre o en oposición a cualquier candidato para cargos públicos. Entonces, ¿cuál sería la enmienda Johnson en la práctica? Bueno, mire, esta limitante ponía freno en la intervención de iglesias en asuntos políticos del Estado, porque recuerden que la separación iglesia-Estado estaba a su punto, ¿no? Cada vez que un grupo declara que se le ha otorgado el estatus 501C3, se aplican las limitaciones de la enmienda Johnson.
Los líderes de estas organizaciones no están autorizados a hablar a favor o en contra de un candidato que se postula para cargos públicos. Si lo hicieran, la organización se arriesga a perder su estado exento de impuestos. Como muestra el precedente legal, los tribunales apoyan, ¿no?, o apoyaban al IRS en tales desafíos. O sea, resumiendo, me quiero pasar a otro tópico. Las iglesias estarán libres de impuestos siempre y cuando no usen sus casas de culto como centros políticos para apoyar a algún candidato en cargo público. Pero saben, esto estaba preparando la unión de iglesia-estado nuevamente, pero de manera muy sutil. Y ahora fíjense que cuando aparece el actual presidente de la República de Estados Unidos, Donald Trump, resulta que ahora promete deshacer la enmienda Johnson. No sé si ustedes recuerdan, en esa ocasión, en el desayuno de oración nacional, dijo a los asistentes, leo, entre las libertades está el derecho a adorar de acuerdo con nuestras propias creencias. Correcto, ¿no? ¿Está bien? Es por eso que voy a deshacerme y destruir totalmente la enmienda Johnson. O sea, una premisa verdadera mezclada con una premisa falsa, pues nos da una falacia. Y dice así, me voy a deshacer y destruir totalmente la enmienda Johnson y permitir que nuestros representantes de la fe hablen libremente y sin temor a represalias. Lo haré, recuerden. Ahora, analizando esto, nunca se les ha permitido a los religiosos hablar. La enmienda Johnson hablaba de que no usaran las iglesias para hacer campañas políticas. Pero aquí Trump tuerce y entonces está diciendo que él va a defender la libertad de expresión. Así que derogar la enmienda Johnson fue para Trump uno de los principales focos en su campaña, hermanos, ¿recuerdan? Y ahora continúa en ese discurso político actual con respecto a la libertad religiosa. Y luego Trump comenzó a hablar en contra del código tributario a principio de su candidatura, cuando quería ser presidente. Pero luego, durante su discurso de aceptación en la Convención Nacional Republicana, ¿se acuerdan? En 2016 dijo, en este momento quisiera dar las gracias a la comunidad evangélica y religiosa en general, que han sido tan buenos conmigo y tan solidarias. Tienen mucho que aportar a nuestra política, pero nuestras leyes les impiden hablar libremente desde sus propios púlpitos. Pero ahora, hermanos, aquí entre nosotros, ¿los púlpitos son para hablar libremente de política o son para hablar libremente de religión? Y miren lo que continúa diciendo. Una enmienda impulsada por Lyndon Johnson hace muchos años amenaza, fíjense, amenaza las instituciones religiosas con una pérdida de su estado exento de impuestos si abiertamente abogan por sus opiniones políticas. Así que voy a trabajar muy duro para derogar ese lenguaje y proteger la libertad de expresión para todos los estadounidenses. ¿Qué les parece? ¿Verdad que es falso la premisa que él usa, ¿no? Porque a los religiosos no se les prohíbe en Estados Unidos hablar de religión. O sea que en un ambiente político
gran parte de la división se está notando a lo largo de estas líneas de creencias políticos religiosos. Entonces, los grupos minoritarios, pues realmente están preocupados porque con la eliminación de la enmienda Johnson, pues yo veo, hermanos, que se está preparando el camino para la eliminación a la primera enmienda a la Constitución. Así que, por lo tanto, derogar la enmienda Johnson en realidad amenazaría la libertad religiosa, y no al contrario, porque abriendo las casas de culto para ser utilizadas por candidatos políticos como oficinas de campaña, vamos, o como un medio de canalizar el dinero a los candidatos políticos. Es decir, que parte de nuestros diezmos irían a las campañas políticas. Así que la actitud de Donald Trump con respecto a la participación política de grupos religiosos, por un lado, y por otro lado, la visita del Papa Francisco al Congreso de los Estados Unidos, recuerdan, fue en septiembre de 2015. Estos dos eventos nos parecerían como muy aislados. Sin embargo, cuando la ley dominical entra en vigor, entonces nos daremos cuenta que fue la misma pinza, pero cerrándose por dos extremos. Por un lado, al implemento de Laudato Si, y por el otro lado, al lograr quitar la enmienda Johnson, entonces la ley dominical estaría a las puertas. Y podemos ver nuevamente, aunque muy sutilmente, el enforzamiento de la ley dominical en el discurso de Donald Trump ante el poder religioso. Y este poder religioso, por el que él aboga, por el que él piensa que se le dé libertad, en realidad en el Apocalipsis se le llama el falso profeta, se le llama también la imagen de la bestia, y nosotros los adventistas lo conocemos como el protestantismo apóstata, por los escritos de Elenita White. Así que vemos cómo se va recobrando la supremacía católica. Ahora, yo estaba pensando por el porqué de las caravanas, especialmente de los países latinoamericanos hacia los Estados Unidos. ¿Qué pasaría cuando se le permitieran entrar a muchos católicos y más adelante esta fuera la mayoría católica en los Estados Unidos a la hora de votar, a la hora de decidir, ¿no? Estaba yo pensando en el significado de Maryland. Maryland. Oh, Maryland. En los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica, está hablando Elenita White en el libro de Conflicto de los Siglos. Dice, en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, ven aquí a Donald Trump. Voy a leerlo para que conecten, hermanos, a Donald Trump con lo que Elenita está diciendo en 1911. En los movimientos que se realizan actualmente, y parece que estuviéramos en el 2018, en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la Iglesia, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo. Y continúa ella.
Cuando las iglesias, esto ya no lo sabemos de memoria casi todos, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, o sea, las iglesias, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Ven, hermanos, ¿qué tiene que ver esto del presidente Trump con esto que estamos leyendo? Y continúa. Y la imposición de penas civiles contra los disidentes, ¿quiénes son los disidentes? Vendrá de por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias minoritarias protestantes es una imposición de que se adore al papado. ¿Cómo? Porque estarían elevando una imagen a la bestia. ¡Wow! Ahora como que nos va quedando más claro por qué la imagen, ¿no? De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Por lo tanto, cuando se le permita a las iglesias intervenir en los asuntos exclusivos del Estado y por el otro lado al Estado entrometerse en asuntos religiosos, pues realmente se estará atacando la separación iglesia-Estado, inscrita en la primera enmienda constitucional. Y permítame hacer un comentario. Realmente, yo me imagino que claro que Dios la detuvo, eso no hay vuelta de hojas. Pero a lo que yo me refiero es que lo que tuvo que aprender Satanás es que no podía él poner una ley dominical en este contexto sin quitar primero la enmienda la primera enmienda a la Constitución. Entonces ahora lo que se está haciendo es, como él ya aprendió eso, es ahora quitar la primera enmienda, para que sin esa enmienda, entonces entre ahora la unión iglesia-estado y entonces la ley dominical estaría a las puertas. Miren lo que dice Joya los Testimonios, tomo 2, página 151. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, o sea, muy sutilmente y entre líneas se está diciendo, la hermana White, cuando se quite la primera enmienda a la Constitución y haga provisión para la propagación de las mentiras, como esas que leí hace ratito aquí arriba de Trump, y seducciones papales, el Papa ante el Congreso, en 1915, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás. Y miren esto, lo voy a recalcar. Y que el fin está cerca. O sea, cuando esto suceda, nos está advirtiendo Elenita que el fin está cerca. Ahora, esto, la señora White hace tiempo, cuando parecía increíble, que impensable, o sea, lo que ella escribía de esta unión de iglesia-estado y que el protestantismo iría en pos del catolicismo, era en su tiempo impensable. Y muchas personas dijeron, esa señora sí está mal de su cabecita, ¿no? Pero miren,
ella continúa diciendo, pero ahora en el conflicto de los siglos, página 673. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra las leyes que honren todos los preceptos divinos. Cuando nuestra nación abjure de tal manera que los principios de su gobierno, que promulgue una ley dominical, en este acto el protestantismo dará la mano al papismo. Miren, voy a pedirles un favor. Voy a leer de corrido sin darle las citas, pero al final, si alguno de ustedes quiere la cita específica de una cita, o sea, en dónde se encuentra, yo se lo digo, para irme un poco más veloz. Dice ella, los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía, reviviendo su opresión reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Disculpe. Tarde o temprano, las leyes dominicales serán promulgadas. Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor y hombres en posición de confianza, sentirán encono contra el pequeño puñado. ¿Saben ustedes quién es el pequeño puñado? Que observa los mandamientos de Dios. Y ahora pareciera que ella estará viva escribiendo ahora, y miren lo que dice: la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Los defensores de la ley dominical no advierten lo que están haciendo. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad y los líderes encubren el verdadero problema. Y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. Está hablando de los Estados Unidos y por ende, pues las demás naciones. Y dice, son muchos los que aún entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo, están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. No ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa. Son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo bíblico, ni el fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo. Termino esta partecita. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución, ¿ven la relación? El otro día oí que el hermano Juan Bautista estaba hablando de que la mayoría de los estados se están uniendo para hacer una nueva Constitución. Y lo relacioné con esto que estoy leyendo.
Bueno, voy a leer otra vez bien. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado de esa crisis. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos usados por los abogados de la ley dominical? O sea, Satanás pone su interpretación sobre los eventos y las personas que encargadas de las leyes piensan como él quiere que lo hagan. Así que las calamidades que llenen la tierra, los incendios, las tormentas, el calentamiento global, todo esto van a decir que es por la violación al domingo, imponiendo Laudato Si. Y el Anita White en Manuscript Release, tomo 10, 2, 39, página, pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgarán leyes imponiendo la observancia del domingo. Esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, o sea, el domingo. Y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna parte. Conflicto de los siglos, eso lo escribió en 1911. Así que teniendo todo este contexto en mente, ahora pasemos, ahora sí, a lo que debiéramos hacer ahora, antes de la promulgación oficial de la ley de Dios. Permítanme hacer una aclaración. Esta sección la vamos a dividir en dos. Lo que debiéramos hacer ahora, antes de la ley dominical, y en la otra seccioncita vamos a ver lo que debiéramos o no debiéramos hacer cuando ya se imponga la ley dominical. ¿Ok? Ok. En primer lugar, dice ella, no quedarse sentado sin hacer nada. ¿Cómo? Hay muchos que están tranquilos, como durmiendo, y dicen, si de todas maneras la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Y, habiendo arribado a esta conclusión, se sientan en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de angustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Pero ¿cuál es la obra que nos ha encomendado? Les voy a leer algunas citas. Como fieles atalayas, debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia. ¿Recuerdan esa cita que muchos hermanos aducen a la séptima trompeta después del cierre de gracia? En inglés dice, bueno, ellos dicen que dice así, trompeta tras trompeta sonará. Pero en inglés me puse a investigar y dice, trumpet after trumpet is to be sounded. Bueno, regresemos a esto. Como fieles atalayas debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia. Hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Oponeos a las leyes dominicales mediante la pluma y el voto.
No podemos trabajar para agradar a hombres que usarán su influencia para reprimir la libertad religiosa y poner en marcha medidas opresivas a fin de exigir a sus semejantes que observen el domingo como día de reposo. Debiéramos buscar a Dios en forma especial para que su pueblo reciba ahora la gracia y poder. Es nuestro deber hacer todo lo que esté en nuestras manos, en nuestro poder, para prevenir el peligro que nos amenaza. Sobre todo los hombres y mujeres de oración en todo el país, recae la gran responsabilidad de pedir que Dios despeje esta nube maligna y conceda unos pocos años más de gracia para trabajar por el Maestro. Aunque ahora observan los mandamientos de Dios, necesitan moverse para que puedan obtener la ayuda especial que solo Dios puede darles. Debieran trabajar más fervientemente para dilatar, tanto como sea posible, la calamidad que nos amenaza. Que los hijos de Dios, guardadores de los mandamientos, no permanezcan ahora en silencio, como si hubiéramos de conformarnos con esta situación. No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos, sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Deben ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Nos está golpeando durísimo, hermano. Elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Ahora, pasamos a la otra sección que les dije. ¿Qué debiéramos y qué no debiéramos hacer una vez que sea promulgada la ley dominical? En primer lugar, dice ella, y yo también, huir de las ciudades. Ahora, yo quiero aclarar algo antes de proseguir con la lectura de Elenita. Que no es lo mismo, hermanos, salir a tiempo con preparación a huir a última hora. Por eso ella está hablando aquí de en este momento, pero no lo está refiriendo a que eso es lo mejor, sino ya en última instancia, por lo que voy a leerles. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos suspenda la protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, fíjense ya la gravedad de la situación. El pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en los lugares más desiertos y solitarios. Y me pregunto, ¿será que esos desiertos y solitarios lugares están libres de alimañas, de alacranes, de tarántulas? ¿Saben cómo tratar una mordedura de víbora? ¿Saben usar el machete? ¿Pueden correr? ¿Saben cargar mochila? ¿Saben preparar fuego? Y también otra cosa, dice ella, no mostrar una actitud desafiante. Esto es importante. Aquellos que componen nuestras iglesias tienen rasgos de carácter que los inducirán, si no son cuidadosos, a sentirse indignados, porque en base a tergiversaciones les será quitada su libertad de trabajar en domingo. Y nos amonesta. No montéis en cólera por este asunto, sino llevad todo a Dios en oración. Solo Él
puede restringir el poder de los gobernantes. No os conduzcáis precipitadamente para que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino como siervos de Dios debemos honrar a todos. Este consejo será de verdadero valor para todos los que serán conducidos a situaciones difíciles. No debe mostrarse nada que revele una actitud desafiante o que pueda interpretarse como malicia. Después continúa y ella otro consejo. Absténganse de trabajar en domingo. Ándale. Y dice, miren lo importante. Abstenerse de trabajar en domingo no es recibir la marca de la bestia. En aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución, si el trabajo se hace en domingo, entonces que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera. No debemos sentirnos obligados a irritar a nuestros vecinos que idolatran el domingo, haciendo decididos esfuerzos de trabajar delante de ellos para que nos vean. No es el propósito exhibir nuestra independencia de pensamiento, nuestra independencia religiosa. Por ejemplo, ella dice que nuestras hermanas no escojan ese día para ponerse a lavar. Claro, no había las lavadoras, pero de todas maneras se aplica el principio, ¿verdad? Y dice entonces algo que sí debemos hacer. Dice, debemos ocuparnos en actividades espirituales en el domingo. Cuando el mundo impulsado por una fuerza infernal quiera hacer obligatoria la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día deberán dar prueba de sabiduría. Abstenerse de hacer trabajos comunes en domingo y dedicar ese día al trabajo misionero sería ideal. Desafiar las leyes dominicales no haría más que fortalecer el espíritu perseguidor de los fanáticos que se esfuerzan por hacerlas ejecutar. No les deis ocasión de llamaros violadores de las leyes. No se recibe la marca de la bestia por manifestar prudencia al conservar la paz, absteniéndose del trabajo que ofende y consagrándose a una obra de las más importantes, la predicación, la oración. El domingo puede dedicarse a diversas actividades que lograrán muchos resultados para Dios. Pueden celebrarse reuniones al aire libre o en las casas particulares. Puede trabajarse de casa en casa. Los que escriben pueden en aquel día redactar artículos para el periódico, celebrar reuniones en diferentes lugares y hacer obra médico-misionera. Y encontrarán a la gente en su casa y tendrán una espléndida oportunidad de presentar la verdad. Esta forma de pasar el domingo siempre es aceptable para el Señor. Y yo pienso que eso disminuiría la irritación de los demás, ¿no? Ahora, algo que no debe hacerse durante la ley dominical obligatorio no debe reverenciarse el primer día de la semana. Porque en un día de reposo espurio y los miembros de la familia del Señor no pueden compartir con los hombres que exaltan este día y violan la ley de Dios al hollar su día de reposo. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía, la de la posición del domingo, podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios.
Debemos hacernos el firme propósito de que no reverenciemos el primer día de la semana como día de reposo, porque no es el día que fue bendecido y santificado por el Señor. Y al reverenciar el domingo, nos colocamos del lado del gran engañador. Cuando la ley de Dios haya sido invalidada y la apostasía llegue a ser un pecado nacional, ¿recuerdan? La ruina nacional. Dice ella, el Señor obrará en favor de su pueblo. Así que ya para ir terminando, hermanos, como concluyendo, dice ella en un libro que se llama The Home Missionary, 1 de noviembre de 1893, dice, los adherentes a la verdad son llamados ahora para elegir entre desechar un claro requerimiento de la palabra de Dios o perder su libertad. Ahora, pongan atención en esto, como en todo, pero especialmente. Si renunciamos a la palabra de Dios y aceptamos las costumbres y tradiciones humanas, si renunciamos a la palabra de Dios, todavía se nos permitirá vivir entre los hombres para comprar y vender, y para que se respeten nuestros derechos. Pero, si mantenemos nuestra lealtad a Dios, debe ser a expensas de nuestros derechos entre los hombres, porque los enemigos de la ley de Dios se habrán unido para aplastar el juicio independiente en asuntos de fe religiosa, para controlar la conciencia de los hombres. Por lo tanto, sigue escribiendo ella, la corona de Cristo debe elevarse por encima de todas las diademas de los potentados terrenales. Así ya, terminando, hermanos, muchos hacen esto y, van a sacrificar el cielo, hermanos, al renunciar a su fe. Pero ella dice esto, es mejor morir que pecar. Es mejor padecer necesidad que defraudar a Dios. Es mejor pasar hambre que mentir. Es importante hacer los preparativos, hermanos, necesarios, tanto espirituales, mentales, físicos, para soportar la presión que se va a ejercer sobre nosotros, los observadores del sábado. Y realmente, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos cuide y podamos seguir adelante hasta estar con nuestro Señor en el cielo. Gracias, hermanos, por este tiempo que me han permitido hablar. Amén. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga. Damos las gracias a nuestro hermano Miguel Merino, ¿verdad?, por este mensaje tan glorioso, un mensaje que es para meditar, como lo es el cristiano fiel ante la ley dominical. Hermanos, esto lo estudiamos todo el tiempo, ¿verdad? Y lo vamos viendo cómo se va cumpliendo poco a poco. Y le voy a decir, hermano Merino, usted dio unas citas ahí que eso van de 100 y pico años, que dijo la sierva, que ya hoy estamos viviéndola, viviéndolo. Que acaba de escribir ahorita, ¿verdad? ¿Perdón? Pareciera que estuviera viva y estuviera escribiendo ahorita. Sí. Usted dio unas citas que yo me puse a pensar y yo digo, wow, eso lo dijo ella 100 y pico de años atrás. Imagínese hoy cumpliéndose todo esto, mi hermano Merino. O sea, y más nos confirma de que Elena G. de White fue una sierva dirigida por Dios, elegida por Dios. Amén. Una profeta de Dios, para aquellos que, verdad, que dudan. Yo digo gloria a Dios, ¿verdad? Porque ¿cuántos quisieran en ese tiempo haber estado hoy?
Hoy, Sí. y hoy nosotros somos los que estamos viendo esto, mi amado hermano. Estamos viendo cumpliéndose todo, pero ahí una cosa tras otra. Como dijo ella, los eventos finales serían rápidos, mi hermano Merino, y le cuento que yo sí creo que es así, me imagino que todos los que están escuchando, que los eventos están siendo rápidos. Esto va una cosa que yo me he impactado, todo esto. Que Dios nos ayude a prepararnos. Sabemos que el enemigo está atacando nuestros hogares, nos está atacando a cada uno de nosotros para no tener paz, para que nosotros nos entretengamos con el mundo y las señales cumpliéndose. Que Dios nos ayude verdaderamente a que entendamos esto que usted comentó, pues vino a la par con lo que yo hablé anteriormente. Tenemos que trabajar, mi amado hermano Merino, mientras el día dura. Sí. Y ya estamos a punto de que el telón se suba. Dice la sierva de Dios que estamos a punto de que el telón ya suba. Así Sí, es eso que sí permita que la verdad que no nos tome por sorpresa. Claro que no, hermana, no, ya debemos estar listos allá. Una vez estaba yo comentando con el hermano Otoniel, esto es un tema que presenté sobre el plan de José y el nuevo orden mundial. Y en esa ocasión estábamos hablando y yo dije, una persona, por ejemplo, que pesa, vamos a hablar en kilos, unos 100 kilos, ¿no? Y que salga corriendo, ¿cuánto va a lograr? Y que no sabe usar la pala ni el machete y un poquito trabajando ya se le ampollaron las manos. O sea, yo siento que esos hermanos van a sufrir más que los que ya hicieron un poco de callo, que ya, no sé, ya tienen más sentido común. Porque miren, hermanos, por ejemplo, la gente que vive en las ciudades, por más cristianos que están, siempre están, no, pues que el Toyota, no que el Chrysler y eso, ¿no? Pero no saben distinguir, por ejemplo, entre un oyamel, un ciprés, no saben distinguir entre un cedro y así, no saben distinguir qué planta, qué no, porque todo su mundo es allí en la ciudad y el enemigo los va induciendo, los va alejando de las cosas de Dios, porque todos sabemos que la naturaleza es el segundo libro de Dios y que el enemigo se ha obstinado en movernos a las ciudades para que no, es más, hay gente que no sabe cuándo se pone la luna nueva o cuarto menguante, no sabe nada. Y entonces, si esperan a salir de la ciudad en la última hora, cuando van a huir, ¿a dónde van a huir? Pues quizá le van a decir, hermana Restré, pues en un lugarcito allí, pero bueno, hermano, a ver, vaya a juntar los huevos. Pero ¿dónde se pone? Bueno, claro, nosotros ya no hablamos de huevos, pero a ver, hermano, mire, corte, por ejemplo, hay unas vainas, por ejemplo, de soya o así, pero ¿cuáles? Pues las que están ahí, pero ¿dónde? Ni las conozco, ¿no? O sea, no conocen nada, y eso es lo que más me preocupa de los hermanos que quieren ser fieles, pero están en esa idea de, como usted dice, ¿no? Business as usual. Están metidos en más dinero y dicen, pues al último yo compro las cosas. Pero cuando se nos quite el brazo humano y ya no podamos comprar, vamos a estar tan inútiles, tan inhabilitados, y eso a mí lo que me da mucha pena con los hermanos, conmigo mismo, ¿no? Pero pues yo ya más o menos ando en eso, ¿no? Ya estoy sembrando mi propia comida, ya sé arreglar mi propio coche, y construir y hacer cosas de carpintería, etcétera. Ya tengo cosas en el campo, pero me preocupa los hermanos. Es importante, hermano, es importante que aprendamos a conocer todo esto, y dicho sea de paso, hermano, es bien importante que nosotros conozcamos de las plantas medicinales, que la mayoría de nosotros no conocen. Nosotros que tenemos que darnos a la tarea para entender qué planta es buena para tal condición. O sea, tengo tal condición, debo tomar tal planta, pero nada, no sabemos. Entonces, para sembrar, mi hermano, estamos dejándolo para tarde. Pensamos que sembramos ahora y ya en una semana tenemos un árbol frutal de mango, de naranja. O sea, estamos mal. Es que me dio risa por lo que dice, ¿no?
O sea, me imaginé que sembramos un árbol de naranjas y ya a la semana estamos cosechando, ¿no? Lamentablemente un árbol de naranja puede tardar unos 6 a 7 años. Fíjese, hermana. Ya que nos creemos que esto es lo único que por cosas así, la papaya, que pues la papaya es un tremendo fruto y se da muy rápido. Puede ser unos 4 o 6 meses dependiendo. Pero aún así esto, o sea, se nos está viniendo, hermano Merino, y los que nos escuchan, se nos está viniendo la crisis encima y todavía no estamos viendo las sazones, no las estamos entendiendo las sazones de los tiempos. Ese es el problema que estamos teniendo. Así Sí, es que Dios nos ayude. Dígame, hermano. Sí, hermanita, que Dios nos ayude, nos ayude. Y hay que orar mucho por ellos, hermano, para que Dios los despierte, porque yo siento que el enemigo está trabajando en que estén dormidos. Y a la última hora, dice ella, nos va a ser como una sorpresa abrumadora. Y en un libro esto está predicho que va a pasar. Sí. Dice en un libro que se llama Cortinas de Humo, dice que el enemigo está trabajando por debajo para explotarnos la verdad en la cara. Wow, tremenda cita. Sí. Tremenda. Eso me hizo pensar en una que usted comentó, que yo la he leído y me pone a pensar y tiemblo, donde dice, vamos, que tiene el enemigo tiene una reunión con sus secuaces y dice, vamos a entretenerlos con los afanes del mundo, vamos a hacerle que tengan esto, aquello, lo otro. Y nosotros, sabiendo esto, caemos. Sí, hermano. ¿Se acuerda que decía, tratará de engañar si fuere posible a los mismos escogidos? Y yo pienso que el mismo engaño, es decir, a mí no me va a engañar, pero yo pienso, bueno, si engañó a Eva cuando era inocente y estaba su mente al 100%, pues ¿a poco no me va a engañar a mí, que estoy tan metido en tanta cosa, que mi mente ya está tan enferma, porque la sociedad está enferma, de neurosis, ¿no?, de todo eso? ¿Y cómo es que a mí no me va a engañar? Yo pienso que el engaño es que yo piense que a mí no me va a engañar. ¿Cómo ve, man? Sí. Eso es lo que el que cree estar firme, mire que no caiga. Así es que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Se trae noche tras noche, sábado tras sábado, estos mensajes para despertar como pueblo. El problema también de esto es, mi hermano Merino, que sabemos todo esto, la letra, pero no la ponemos en práctica. Sabemos que hay que ir al campo, sabemos que hay que sembrar, pero no lo hacemos. Pues sí, bueno, hermano. que Dios nos ayude. Sí, dígame. No, nada más lo que estaba comentando, dije, qué triste, ¿no? Qué triste, sí. Porque, mira, hermana, lo que ahorita pudiéramos preservar, cuando salgamos, ni eso. Mire, yo estaba viendo en las caravanas que vienen de Honduras hacia México, hermanos, vienen con sus tenis casi rotos, y yo dije, bueno, ¿y dónde está la estufa, el refri, todo eso? Dicen ellos, se quedó atrás. Y yo estuve pensando y dije, bueno, si ahorita, antes de que haya tantos tumultos y retenes, podemos salir con nuestras cositas al campo, nuestros instrumentos de agricultura, etcétera, y no aprovechamos, y cuando tengamos que huir, suponiendo que, así un ejemplo, que un día lleguemos a nuestra casa y a media cuadra veamos que la policía FEMA, ¿no?, Federal Emergency, está ahí en la puerta esperándonos, y decimos, no, ya no me acerco. Ok, y entonces mi cartera que estaba dentro de mi casa y todas mis cosas, y ya dónde voy, dónde paso la noche, y entonces empieza uno a decir, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces vendrá la pregunta, ¿por qué no hice mis preparativos para que ya estando en un lugar pues pueda avanzar a otros hasta llegar a lugares solitarios e inhóspitos de difícil acceso? Pero mucha gente está esperando que de New York va a ir a lugares a difícil acceso. Estoy hablando de la ciudad porque New York es un estado también, ¿no?
Pero entonces digo, ¿por qué? ¿Qué no les cae en la cabeza, hermanos? No. ¿Por qué no? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué esperan hasta el último momento para huir en lugar de ahora salir? Sí, que bueno, uno dice que Dios nos ayude, Dios quiere ayudarnos, somos nosotros los que no nos dejamos ayudar y no ponemos de nuestra parte, pero nada, hay que seguir orando, mis hermanos, seguimos dando el consejo, la amonestación y pues también nosotros mismos aplicarla en nuestras vidas, porque conocemos y no hacemos. Y ese es el peligro. Sabemos que hay que hacer. Es más, hermano Merino, usted sabe que hay gente que tiene dinero, gente que conoce esta verdad y apoya la verdad presente, pero todavía no se van al campo. Y cuando, mire, ahora mismo aquí en Puerto Rico se coge ayuda de Estados Unidos y se coge el seguro social, los food stamps, o sea, ¿cómo se llama esto? Los food stamps, los cupones, como le llaman, para alimentos. Así los y eso ya aquí está a punto de perecer, ya se está sonando en las noticias, hay un éxodo de puertorriqueños saliendo a Estados Unidos, cerrando escuelas que nunca había pasado, nunca en la historia de Puerto Rico, profesionales, médicos, enfermeras, hasta los policías. En Puerto Rico está habiendo escasez de policías porque no se les está pagando y se están yendo a Estados Unidos. Entonces esto está indicando que esto se está acabando. El homosexualismo está rampante, se aprueban que se puede casar aquí, allá. Y, hermano, yo no sé en qué estamos pensando, pero de verdad que tenemos que despertar porque se nos va a hacer tarde. Mi amado hermano, sí, dígame. Es que de lo que usted está diciendo me acordé que los que se van a Estados Unidos, resulta que en este tiempo del cierre de gobierno del presidente Trump, dice que hay personas que están regalando comida y muchos de los que tienen que ir a trabajar sin sueldo y tienen sus, como dicen allá, sus biles, sus cuentas que pagar, dice que están haciendo colas como si fueran homeless, o ¿cómo se llama? Sin techo. Wow, eso para los pelos, amado hermano. Yo no sé, pero a mí me pone a meditar y a temblar, pero digo, bueno, para que Cristo venga esto tiene que pasar. Ahora, yo no esperaba que esto iba a pasar con todo su apogeo como está pasando. O sea, yo no esperaba esto tan rápido, que Dios nos ayude. Sí, hermano, ya, pues mire, esta cita es muy hermosa, hermana, y consoladora. Dice, cuando veas todas estas cosas, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O sea que hay dos momentos. El momento de angustia, ay, ya todo está pasando, me truenan los dedos. Pero el otro es, levanta tu cabeza, porque tu redención está cerca. Amén. Hoy vino la hermana Carmen López, que predica los sábados, o sea, tiene tema los sábados en la cadena, mi hermano. Y me trae unas cuantas noticias, porque ella se pasa, lee mucho y trae muchas noticias de las que escucha en televisión, de las que coge por internet y todo esto. Y me dice, mira, está pasando esto aquí, mira que Venezuela está lo cual. Y yo le digo, pues gloria a Dios, a pesar de lo que está pasando, gloria a Dios, porque nuestra redención está cerca. Esto nos indica que ya esto se está acabando. Amén. Ahora, el problema es si nosotros estamos preparándonos también espiritualmente. Es el punto, ¿no? Y es que la preparación es muy integral, hermana. Sí, o sea, sí. Mire, me permítame hacer una alusión, si usted me permite. Sí, adelante, claro. Mire, hermana, Cristo de todas maneras va a venir, ¿verdad? Eso ya no hay vuelta de hoja. Lo importante es de qué lado voy a estar cuando Cristo venga. ¿Abriendo los brazos o pidiendo que las piedras caigan sobre mí? Y para eso, ahorita necesitamos saber cuánto vamos a soportar por la presión que se va a ejercer sobre nosotros, especialmente la comida y el agua. Si yo vivo en un 7º piso
y me cortan el agua y yo no tengo ni siquiera para bajarle, disculpen, a la taza, y entonces voy a salir con mi cubeta abajo y a buscar dónde, y subir 6 pisos, o sea, eso es lo que yo... Amoroso Padre Celestial, ¿me escucha, hermana? ¿Me está escuchando? Ok, voy a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos permites ver lo que tú quieres que veamos, Señor. Ayúdanos a no cerrar nuestros ojos ni nuestros oídos y después decirte que fuimos inocentes, Señor. Ayúdanos, Padre, para prepararnos, pero sobre todo amarte muchísimo, entenderte, comprenderte, conocerte, Señor, porque solamente conociéndote te vamos a amar. Y solamente conociéndote, aunque un día parezca que tú eres nuestro peor enemigo, que nos has abandonado, que parezca, Señor, ayúdanos a no renunciar a nuestra fe ni a nuestro amor por ti, Señor. Aferrarnos a todo, Señor, para un día estar contigo cenando en aquella gran mesa, Señor. En el nombre de Jesús te pido por nuestros hermanos que están allá en Panamá, Señor, peligrando, Padre, porque se están enfrentando a un gigante monstruo, Señor. Ayúdalos a los hermanos y que ellos puedan regresar con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén, amén. Damos las gracias, mis amados hermanos. Gracias, hermano Merino, ¿verdad?, por ese mensaje tan glorioso. Hermanos, y pues recordemos que el mensaje es sencillo. Trabaja